puse ya. Hermanos, feliz sábado. Que mi buen Dios me le bendiga a cada uno por nombre. Y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Qué privilegio estar en la casa del Señor, compartiendo todas las maravillas de Dios. Me da privilegio, me da un gusto que Dios esté trabajando en cada uno de nuestras vidas. Quiero agradecer al hermano Enrique por haber puesto su disponibilidad. Hermanos, yo creo que Jesús no busca habilidades de nosotros. Lo que Dios busca de nosotros es disponibilidad. ¿Qué era lo que decían los profetas cuando Dios quería dar una profecía? Cuando Dios quería hablar al pueblo, ¿cuál era la respuesta de los profetas? Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, qué bonito es estar dispuesto para trabajar en la obra del Señor. Gracias por bajarme un poquito el volumen, Andrés. ¿Está bien así? Sí, así está perfecto. Es un privilegio para nosotros. Yo siempre digo que Dios, si nosotros no estamos, siempre va a ser Dios. Entonces, el beneficiado no es Dios, somos nosotros. El nosotros decir, Padre, heme aquí, y doy gracias a mi hermana por ser parte también esta mañana de la lectura bíblica. Estoy muy grato con mi Dios porque esas son todas las bendiciones que mediante nosotros caminamos con ese yugo de Jesús. Dios se encarga del resto. Qué bonito es cuando nosotros reconocemos eso. Como decía el hermano, uno solo a veces no puede. Uno quiere tratar y hace el esfuerzo y vuelve y trata y vuelve y cae y vuelve y se levanta. Pero cuando nosotros desistimos del yo y dejamos, Señor, ya yo no puedo. En tus manos pongo toda mi vida, pongo todos mis seres queridos. Tú sabes el anhelo de mi corazón. Dios va poniendo todo en su lugar. Ahora mismo tengo yo el gran privilegio de tener a mi madre aquí conmigo. Y no solamente en el día de hoy en la iglesia, sino que Dios me está dando a mí ese privilegio de atender de los últimos días de mi madre, de cuidar de ella. Y para mí esa es una bendición para mí. Yo no lo veo como una gran responsabilidad, no, yo lo veo como una bendición que Dios está poniendo a mi servicio. El yo estar al cuidado de mi madre es una bendición muy grande. Y bendigo a Dios por tenerla ahí sentada con nosotros esta mañana y que ella esté escuchando la palabra de Dios, que continúe ella escuchando esa palabra. Hermanos, porque llevar el yugo de Dios, de Jesús, como se habla en la lección, es muy importante que nosotros nunca desistamos de ello. Porque el momento que nosotros desistimos de llevar el yugo de Dios, nos estamos poniendo a la exposición del tentador, que es el enemigo que busca todos los medios para distorsionar nuestra vida y que nosotros vivamos en realidad cargados y cansados, ¿verdad? Y como ya escuchamos el pasaje bíblico que nos habla del libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 8, versículo 9 y 10. Lo voy a volver a repetir. Mas vosotros no vivís según... Perdón, no fue Lucas. Ese es el consiguiente que viene. Es el que continúa. Lucas 8, 9 y 10. Lucas 8, 9 y 10. Aquí lo tengo. Vamos a leerle de acá entonces.
8, 9 y 10. El capítulo 8, versículos 9 y 10. Correcto. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Voy a pedir, inclinemos nuestro rostro para pedir dirección de esta palabra. Amante y bondadoso Señor, una vez más está su siervo ante su presencia, Padre, pidiendo, Señor, su bendición, y que esta palabra, Señor, llegue a todos nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos comprender a fondo, Señor, cuál es su objetivo y su propósito para nosotros esta mañana, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos, Señor, salir de ese yugo que el enemigo siempre trata de poner en todas nuestras vidas. Pero poniendo el yugo de Cristo Jesús, vamos a sobrellevar todo obstáculo que se presente en esta tierra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor siempre provee un mensaje para que su pueblo lo escuche, se nutra, se alimente y podamos continuar, como se dice, a la par de Jesús, caminando con Jesús. Hablaba yo con este señor y se trajo a colación los 10 mandamientos. Yo estaba preparando el sermón en otra faceta, en otra lectura. Y cuando yo estaba en el baño, siento que, y ya estábamos a jueves, hermanos. Ya yo el miércoles me había pasado todo el día preparando el sermón, supuestamente que yo les traía para acá. Pero estando en el baño, escucho la voz de Dios que me dice: quiero que lleves mis primeros 2 mandatos al pueblo. Y yo soy una persona, hermanos, que yo clamo a Dios que me dé palabra de Él para traer a su pueblo, que yo quede excluido en su totalidad. Cuando Dios me está diciendo: quiero que lleves los primeros 2 mandatos de mis mandamientos, digo yo, bueno, aquí me toca empezar de cero la predicación, porque no es lo que nosotros querramos, es lo que Dios manda a su pueblo, y es lo que nosotros vamos a escuchar el día de hoy. Para iniciar, les voy a pedir que abramos el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 3. Vamos a empezar desde el 1 hasta el 4. Ahí vamos a parar. Éxodos, capítulo 20, versículo 1 al 4. Cuando lo digan, digan amén, hermanos. Amén. El libro de Éxodos 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí viene el mandato: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Con estos 2 versículos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y tratamos de encontrar
¿Qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios está diciendo en este mandamiento? Nosotros siempre que leamos la Escritura, tenemos que pedir a Dios discernimiento, sabiduría, comprensión para entender qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Escuchamos el capítulo, la lectura bíblica que dice: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Nosotros podemos tratar de razonar y pensar que la parábola es lo que iba a llevar a aquellas cosas a aceptar a Dios, y no es en ese punto que lo está relatando la Biblia. Ahora mismo vamos a entender algo bien profundo para que nosotros nos nutramos verdaderamente en la palabra de Dios, qué es lo que está diciendo acá. Y me gusta que Dios ponga sentir en todo cristiano, como el cierre que tuvo el hermano Enrique. No solamente nosotros ponernos el yugo de Jesús, es como nosotros vamos a hacer ese otro güey que nos vamos a poner a la par del otro hermano para impulsarlo a que camine en el camino de Cristo Jesús también. Nosotros tenemos un gran papel que desempeñar en este mundo, caminando con el yugo de Jesús espiritualmente. Vamos a comprender muchas cosas acá ahora mismo, porque si nosotros decimos yo tengo el yugo de Jesús y a mí el hermano no me interesa, ¿estaré verdaderamente yo rigiéndome por el yugo de Jesús? Bien lejos. Estoy bien lejos. Por eso Jesús dijo: esta gente de boca me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, el yugo de Jesús es lo más precioso que nosotros podemos llevar, entender y comprender. Y de eso vamos a profundizar un poquito. Noten que los 10 mandamientos está compuesto de 2 facetas. Los primeros 4 mandamientos están en referencia al primer versículo que leímos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, cuando usted escucha esta lectura, ¿qué corre por su mente? ¿Qué es lo que su mente comprende que usted está leyendo en esta lectura? Y es por eso que la palabra de Dios, hermanos, es tan preciosa, porque nos da el texto y el contexto. Pero si solo leemos el texto, vamos a quedar faltos de entender qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Vuelvo y le repito: los 10 mandamientos están compuestos de los primeros 4 con el primer mandato, ¿verdad? De que Dios dice: no tendrás. Vamos a ver por qué. Y el segundo está en referencia en lo que estamos diciendo. Si ya yo tengo el yugo de Jesús, los otros 6 mandamientos van con referencia al prójimo. ¿Por qué Dios les está trayendo esto? Vayamos al libro de Mateos, capítulo 22, para que aquí podamos nosotros comprender a fondo que verdaderamente, cómo nosotros tenemos que ver solo los primeros 2 mandatos de la Biblia para poder comprender los 10 completamente. Y aquí quien está manifestando estos 2 primeros mandatos, estas 2 primeras sesiones de los mandamientos, es Jesús. Capítulo 22 de Mateos, versículo 34. Y por favor, síganme la lectura. Sigan la lectura. ¿Saben una cosa? Que a mí me encanta ver predicaciones. Hay un señor que se llama Charles Stanley. Él es de la iglesia baptista. Me encanta ver cuando ese hombre predica. ¿Sabe por qué?
Porque toda la congregación y las visitas están con notas, apuntando, nota y nota. Así es que crecemos verdaderamente espiritualmente. Hermanos, yo les garantizo a ustedes que el que no retiene y no hace nota, cuando salió de aquí y llegó a su casa ya se lo olvidó. A mí me encanta cuando este hombre me llama y me dice: hermano, mándame esas lecturas bíblicas. Ay, qué rico siento yo que alguien esté interesado en seguir esa lectura, en penetrar esa lectura, en comprender más a fondo esa lectura. Y esa es la bendición grande del Espíritu Santo, que haya ese deseo de nosotros de querer conocer verdaderamente a Cristo Jesús. Hermanos, a mí me duele el corazón porque la mayoría del ser humano conoce de Jesús, pero no conocen a Jesús. Hay una gran diferencia acá. Cuando usted dice: yo conozco a Jesús, ya usted salió del conocer de Jesús. Ya usted nada más no está escuchando, sino que está practicando un andar con ese yugo de Jesús. O vive en Jesús. Es muy diferente conocer a Jesús que decir conocer de Jesús. Y veamos qué nos dice aquí Jesús. Miren qué felicidad, qué gusto. Bienvenidos, hermanos. Qué placer tenerlos con nosotros. Yo siempre digo, Dios es maravilloso. Y Dios siempre va a traer a su pueblo a escuchar su palabra de lo que Él quiere que su pueblo escuche. Es muy importante. Así que les voy a pedir que abramos el libro de Mateos, capítulo 22, versículo 34. Y aquí Jesús nos está diciendo: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, este no era cualquier persona, este era un intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aquí ahora ustedes van a entender lo que leímos en Éxodos capítulo 1 versículos 3 y 4. Aquí lo vamos a desenvolver así, a desempacarlo para poder digerirlo y entenderlo. ¿Qué es lo que ese mandato está diciendo? Y Jesús lo dice de esta manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo pregunto, vamos a parar ahí. Ese va para el versículo 3. No tendrás dioses delante de mí. Yo pregunto una cosa. Si usted ama a Dios, ¿usted va a tener otro Dios? ¿O solo va a ser Dios solamente? Vamos a traerlo terrenalmente. Si usted ama a su esposa, si yo amo a mi esposa, ¿voy a buscar otra mujer? ¿O voy a amar solo una mujer? ¿Sí ven? Si es verdadero amor. Vayamos comprendiendo qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir acá. Jesús le dijo: amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el primer mandato. El segundo es semejante. Escuchen bien acá lo que está diciendo acá. El segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? Porque habla del amor. ¿Y quién es amor? Entonces ya Dios está manifestado en usted para que usted pueda amar al prójimo. ¿Sí ven? Si usted no cumple con el primer mandato de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, imposible que usted pueda desarrollar el amar al prójimo. Pero cuando usted amó a Dios con todos estos tres requisitos,
automáticamente le va a fluir en su corazón amar al prójimo, que es lo que estábamos hablando ahorita de la lección, el final de la lección. Entonces, ¿por qué es que nosotros carecemos de amor al prójimo? ¿Será que ya cumplimos con el primer mandato? Lo dejo para pensar. Vamos a seguir. El segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, esa lectura es inmensa. Es inmensa. Pero nosotros nos queremos meter a vivir religiosidad. No, porque el mandato tal dice esto, el mandato tal dice, y empezamos a dividir, y empezamos a seleccionar, empezamos a colocar. Bueno, te voy a colocar en esto, vos caes cabalito, fit you, perfecto. No. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Esos dos mandatos abarcan toda la ley y a los profetas. Es muy importante que la palabra de Dios se comprenda, se pueda entender. ¿Qué es lo que? ¿Quién es que está hablando aquí? El que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y por él todo fue hecho. Lo que pasa, hermanos, miren, nosotros vivimos en un mundo visual, en un mundo terrenal, natural. Queremos discernir todo naturalmente, humanamente, y ahí es donde entramos en problemas. El mundo de Dios es un mundo espiritual. Ahorita vamos a leer una lectura donde dice que se debe discernir espiritualmente. No se debe discernir terrenalmente, porque si usted lo trata de discernir terrenalmente no va a encajar, no va de acuerdo. Y para corroborar lo que Jesús está diciendo aquí, vamos a continuar en Juan 5:24. A mí me impresiona cómo Dios pone estas lecturas cuando me pone a preparar ese mensaje que Él quiere que nosotros recibamos el día de hoy. Juan 5:24. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo. Miren quién es que está hablando aquí. Y cada vez que Jesús expresa de cierto, usted tiene que poner atención, que es lo que va a leer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a ¿qué? Mas ha pasado de muerte a vida. Jesús le está diciendo aquí, ¿verdad? Si tú creíste en lo que te acabo de leer en Mateo 22, versículo 37, Jesús hablando, si tú creíste en lo que el Padre te está mandando a decir, tú has pasado de muerte a vida. Tenemos una ideología humana que nosotros nos consideramos vivos y estamos vivos terrenalmente, pero la pregunta mía siempre es: ¿y espiritualmente? ¿Tú estás vivo? ¿Estamos vivos espiritualmente? Ese es mi enfoque más grande, hermanos, que yo tengo en mi vida. El yo no dejar apagar mi vida espiritualmente. Porque el momento que usted deja su vida, por eso es que el mundo está cargado y cansado, porque caminamos bajo el pecado.
Y la ley de Dios se hace súper pesada. Y nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. Pero Jesús dice, no, ponte mi yugo, que es liviana y ligera mi carga. Pero para eso tenemos que desconectarnos del mundo, que se llama pecado. Ahora veamos que continúa enfatizando Juan en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y aquí vamos a ir entendiendo por qué Jesús habla de esa manera. Veamos que el apóstol Juan nos dice en esta lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y nos dice de esta manera: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. Nuestro semejante. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vamos a parar ahí para poder desenvolver este texto. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Usted está en muerte si usted no ama a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted dejó de cumplir los 6 últimos mandamientos, le está diciendo acá. Si lo cogemos literal, usted dice, pero ¿cómo? Solo con yo dejar de amar al hermano ya yo estoy muerto espiritualmente. No. Tú dejaste los 6 últimos mandamientos, los estás fallando. Por eso que yo le dije al principio, Jesús encierra los primeros 4. Amarás a Dios sobre todo tu mente y tu corazón, y tu mente y tu alma, ¿verdad? Porque si usted ama a Dios, usted no va a quebrantar el sábado, que es una ley bendita de Dios. Si usted ama verdaderamente a Dios, usted no va a tener ídolos ni imágenes. Si usted ama verdaderamente a Dios, usted no va a tener dioses ni imágenes delante de usted. Hermano, a mí me duele el alma ver al hombre idolatrando criaturas, perros. Cuando nosotros perdemos la facultad, y ya está comprobado científicamente, que el ser humano que trata a un animal como un niño, hay problemas psicológicos. Porque estamos adorando criaturas. Siempre que nosotros escuchamos el término ídolo, imagen, la mente se nos va a los israelitas que fabricaban estatuas de oro y estatuas de esto. Nos vamos a otras partes que ya sabemos de dónde, que no voy a mencionar nombres porque no me gusta, que tienen también estatuas e imágenes, ¿verdad? Ahí se nos va la mente. Pero yo quiero que el día de hoy usted calibre su mente y pregúntese, ¿tengo yo imágenes en mi vida el día de hoy? ¿Qué está primero que Cristo? Todo aquello que está primero que Dios es una imagen para usted. Si usted me dice a mí que usted se va a quedar metido en su casa el día sábado, usted no está amando a Dios con su corazón y su mente y su alma. Mentira. Porque el día que Dios prefijó para adorarlo es este día. Ese es un mandamiento. No es porque yo quiera o no quiera. Vuelvo y repito.
Si yo guardo el sábado, ¿Dios deja de ser Dios? No. Si yo no guardo el sábado, ¿Dios deja de ser Dios? Tampoco. Pero yo estoy quebrantando un mandamiento. Entonces, vengo a ser, como dice el mismo grupo, que me ama de labios, de boca, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la preocupación que tenemos que tener nosotros día a día. En donde yo me estoy poniendo espiritualmente hablando. Yo estoy entendiendo esos 10 mandamientos que Dios me está revelando el día de hoy. Me está trazando de hacer ver estos 10 mandamientos, que es verdaderamente la función de ellos. Juan el apóstol dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Déjeme continuar en ese, enfatizando un poquito eso ahí. Si yo no amo a mi hermano, yo voy a estar criticándolo. Si yo no amo a mi hermano, yo voy a estar envidiando su carro, Señalando. su casa, su esposa. ¿Y qué inculca desear la esposa de mi hermano? Adulterio. Entonces estoy violando el mandamiento que Dios me dio a mí. ¿Sí ven? No es solamente una frase de decir, pero yo sí amo a mi hermano. O yo no. Entendamos qué la palabra de Dios está diciendo acá. Por eso Jesús dice: y el segundo es muy parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo que menos deseo es que alguien esté deseando a mi esposa, porque es mi esposa. Dios la eligió para mí. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, estamos quebrantando un mandamiento. Y son muchos los factores que se nos olvida, que conlleva verdaderamente amar o no amar al hermano. Si yo no amo al hermano, ¿le estaría mintiendo al hermano? Vuelvo a quebrantar el mandamiento. ¿Estaré yo con vida o estaré yo muerto espiritualmente? O sea, hay tanto para analizar en estos 10 mandamientos que a nosotros se nos olvida por el estilo de vida. El hermano me dijo algo anoche que es muy cierto, hermanos. Nosotros nos hemos acomodado a un estilo de vida que se nos ha venido proyectando de generación en generación. Hablaba yo con este señor también y él me decía también lo mismo. David, es que el problema es que mi mente está, dice, impregnada en todas las creencias que me han venido haciendo creer a mí. Y ahora se me hace difícil dejar de pensar que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados, estaban, como dice este científico, dice, estaban acondicionados a ese pensar. Pero cuando nosotros venimos a la verdad, por eso es que Dios dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres de toda ideología errónea, de todo pensamiento absurdo. Porque ya usted va a dejar de estar caminando con el yugo de Satanás y va a aceptar el yugo de Jesús, que son estos 10 mandatos que la palabra le está trayendo el día de hoy. Si en nosotros hay pecado, estos 10 mandatos van a ser pesados para nosotros. Pero si el enfoque de nosotros es hacer la voluntad del Padre, vamos a amar estos 10 mandamientos. Porque ahora yo entendí, yo tengo que respetar a la esposa de mi hermano. Yo tengo que tratar a mi hermano con amor y verdadero cariño.
Yo tengo que estar pendiente que a mi hermano, yo no venir a decirle una mentira. Y son tantas cosas que ponemos estos mandatos en esa perspectiva que nos mantienen bajo el yugo de Jesús. Porque ya no estamos procesando como el mundo procesa. Ya tenemos cautela, cuidado, respeto. Porque hago, ¿qué dice ahí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empiezo a hacer como me gustaría que hicieran conmigo. Ya yo no voy quebrantando, dice, no, porque no me importa, si fulano se enoja no me importa. Yo hago, pero eso nada más es un tiempo de pasajero, nada más por tener un poco de fun. No, ya tú te sales de ese erróneo pensamiento y tú dices, ¿cómo yo quisiera que a mí se me tratara? ¿Cómo yo quisiera que a mí se me respetara? Déjame hacerlo de la misma manera para que a mí se me trate de esa manera también. Es muy distinto, hermano, muy distinto. David, y termina esto siempre en Dios, porque lo que tú haces a tu semejante, Dios dice que se lo estás haciendo a Él. Correctamente. Si le diste agua, me diste agua a mí. Si me fuiste a ver a la cárcel, me fuiste a ver a mí. Entonces todo es Dios. Me gusta el término que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo pregunto, ¿por qué no le recibieron si era de los suyos? Porque lo que él hablaba, dice la palabra, no tenía cabida en ellos. Porque su formato de pensar era otro, no era cumplir estos 10 mandamientos de corazón. Los suyos no lo recibieron, no aceptaron la palabra que Cristo Jesús traía del Padre. Vayamos a Romanos capítulo 7, 14. Romanos 7:14, Pablo nos dice ahí, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Pero si vemos la ley del punto carnal, ahí es que está el problema. Ahí es que estamos en el problema. Cuando nosotros empezamos a entender que la ley de Dios es espiritual. Ahora veamos qué dice Romanos 8, 9 y 10, que fue la lectura que leímos ahorita, creo. No fue Lucas, perdón, que este es otro. Este es Romanos 8, 9 y 10 y 11. Es que está casi parecido a los números. Romanos 8 dice, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora vayamos al 11. ¿Qué dice el 11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí Pablo nos ayuda a entender a nosotros verdaderamente cuál es la causa de nuestras debilidades, flaquear espiritualmente hablando. Pablo nos ayuda a entender bastante aquí qué es lo que por qué nosotros estamos careciendo. Es muy importante. Hermanos, Dios, cuando prepara un sermón, a mí me llama la atención. Ahora estamos entrando en una faceta espiritual. Abrió con los 10 mandamientos y explicándonos cuál es el proceso de los 10 mandamientos. Ahora estamos entrando a una parte espiritual. Yo quiero que ustedes sepan que este sermón lo titulé Un mundo invisible.
Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es el mayor problema que nuestra humanidad está enfrentando el día de hoy? ¿Cuáles ustedes creen que es el mayor problema que nuestra humanidad está enfrentando el día de hoy? Y si están alejados de Dios, es porque no pueden identificar un mundo espiritual en su vida. Mundo invisible, le puse yo acá, y espiritual. Nosotros vamos caminando con tantas dificultades porque siempre vemos en lo natural, no vemos en lo espiritual. Cuando nosotros vemos en lo espiritual, ya no ponemos atención a lo terrenal, sino que nos enfocamos en lo natural. Ahora, ¿por qué Dios está queriendo que nosotros comprendamos lo espiritual? Porque si nosotros caminamos terrenalmente, vamos a estar siempre falseando. Vamos a estar siempre preguntándonos. Óiganos qué nos dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Primera de Corintios 2, 13. Aquí también se está alejando el Espíritu Santo, se está alejando la tierra ya. Por eso es que vivimos así. ¿Cuál es la cita? Primera de Corintios 2, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Y acomodando Lo espiritual a lo espiritual. a lo espiritual. Si ven cómo Pablo nos está ayudando a entender acá, para que nosotros podamos engranar en la vida que Jesús quiere, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No podemos querer venir a relacionar lo terrenal con lo espiritual, porque no va. O lo terrenal con lo espiritual, no va tampoco. Es muy importante el por qué nosotros debemos de tratar de comprender esto. Ahora vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Busquemos en el libro de Juan capítulo 8 versículo 34. Juan capítulo 8, 34 nos dice: Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, yo siempre enfatizo una cosa. ¿Por qué Dios trae un mundo espiritual ahora? Porque usted no ve. Óigame bien, sígame bien con lo que le voy a decir ahora, porque ahora le voy a explicar algo acá. ¿Por qué Dios dice que es esclavo del pecado? Mire, según yo estudio la palabra de Dios, descubro que lo que hablamos primero de imágenes ocurrió mucho en los tiempos de antes. Ídolos e imágenes, ¿verdad? Era algo literal, físico, que se llevaba a cabo, ¿verdad? En la era moderna que estamos hoy en día, ya usted no ve eso. Sí, hay mucho. No, sí, hay bastantes, pero en Estados Unidos, estoy hablándole de aquí a Estados Unidos, inmediato. Hay muchos otros países, sí, como todos los hindús, los budistas, toda esa gente tienen todavía su ritmo. Pero le estoy hablando de un cristianismo moderno, por ejemplo, de aquí a Estados Unidos. ¿Ok? Porque sí, yo lo puedo llevar por el resto del mundo y le puedo decir eso, pero el mensaje que está es para los que estamos aquí. Ahora le está hablando que si usted está en pecado, usted es esclavo. ¿Por qué menciona la palabra esclavo del pecado? ¿Por qué existió el tiempo? Mucha gente me habla a mí y me dice, pero ¿por qué Dios, si Dios es amor, por qué aceptó la esclavitud? ¿Por qué hubo tanto esclavo que sufrió tanto?
Todo lo que usted mira en la historia humana que ocurrió es Dios diciendo, porque el futuro es invisible. Tú vas a ser, ¿qué le está diciendo ahí? Que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero usted no tiene unas cadenas amarradas. Usted no está prisionero más. Pero de aquí, usted es esclavo. Entonces, sí vemos que Dios tuvo que permitir algo literal y físico para que hoy usted lo pueda entender. ¿Qué tipo de esclavitud era que Dios quería manifestarle al mundo venidero que se iba a enfrentar? Porque si usted está adorando ídolos, usted está siendo esclavo. Pongamos que esté adorando ídolos en otro país. Usted está siendo esclavo del pecado porque está adorando otro Dios, no a Dios. Si ven, todo lleva a eso que Dios quiere que nosotros entendamos, que aquella esclavitud que se reflejó, aquellas imágenes que se construyeron, todo lo que se llevó es porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso es que el ser humano anda con esa carga pesada, porque no puede identificar lo invisible. Yo le pregunto a usted, cuando a alguien le falta en su vida, ¿a quién usted mira? ¿A la persona o un espíritu invisible que está funcionando en aquella persona? Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Si alguien le ofende a usted, ¿con quién usted reacciona en contra? Piense lo que le estoy diciendo. ¿Es contra algo invisible o contra la persona visible que está viendo? 99% con la persona invisible que está viendo usted va a reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque usted no está consciente del mundo invisible, que es una masa de demonios que está destruyendo al ser humano. Y cuando nosotros no nos percatamos de eso, vamos a vivir cargados y cansados porque no sabemos identificar al verdadero enemigo. Estamos luchando contra alguien que no podemos ver. ¿Sabe por qué? Porque caminamos terrenalmente. Pero si usted camina espiritualmente, yo le garantizo a usted que usted va a identificar quién es que lo está queriendo ultrajar a usted, agredir a usted. Usted no más va a dejar de ver al ser humano y se va a enfocar en lo invisible que está detrás de ese hermano o de ese ser humano que está queriendo agredirlo a usted. Y por eso es que la Biblia nos ayuda a nosotros a despertar. No mires lo terrenal, mira lo espiritual. Porque si miramos lo espiritual, no vamos a estar más cayendo en las trampas de Satanás. Se lo voy a poner más práctico. Esto va para los hombres que estamos aquí. Se acercó esta muchacha muy hermosa, que a mí me ha pasado, queriéndome dar el número de teléfono. Hasta ahora escucha esto mi esposa. A mí me ha pasado. Pero al enemigo yo no le doy importancia. Pero se lo digo para que podamos encajar en lo que se está hablando. Se acerca esta muchacha atractiva. Te quiero dar el número de teléfono. ¿A quién yo identifico? ¿A la muchacha atractiva o quién está detrás de esa muchacha? Satanás, tentador, al tentador. Entonces sí tenemos que estar pilas. Porque si yo vengo y le digo, sí, aquí está mi número, y a las 9, 10 de la noche el teléfono me suena y mi esposa lo coge, ¿en dónde va a terminar mi matrimonio, mi hogar? El enemigo invisible que no puedo ver logró su objetivo. Eso es el mundo que estamos viviendo hoy en día. Y el ser humano que camina terrenalmente no puede verlo.
No lo puede identificar. Hermano, es más serio de lo que todos aquí nos imaginamos. ¿Por qué Dios quiere que nosotros veamos? Vayamos a Mateo aquí para ya concluir esto. Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿qué cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo Jesús está hablando ahí? ¿Quiénes existieron antes que nosotros? La masa de ángeles caídos que Satanás derribó juntamente con él. Entonces, Jesús vino a hacernos ver, dice aquí, por los profetas: abrir en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y Lucas, ahí fue donde leímos lo que leímos. Lucas 8, 9 y 10 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significan esta parábola? Él les dijo: a vosotros se os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora sí vemos para qué fueron hechas las parábolas, por qué las parábolas existen. Pero ¿de qué grupos de personas está hablando aquí? Cuando el ser humano se cree superior y no da cabida al Espíritu Santo que le muestre la verdad. Jesús se está refiriendo a este grupo de personas que ellos eran, dicen, maestros de la ley. Buscaron una y otra vez de acorralar a Jesús en una esquina, haciendo preguntas para acusarle, porque se creían intelectos, terrenalmente hablando, pero espiritualmente estaban muertos. Entonces, hermanos, nosotros lo que estamos viendo acá es que nosotros aprendamos allá salir de un mundo terrenal. Dejemos de ver el mundo terrenal, enfoquémonos en el mundo espiritual, porque si el mundo espiritual no entra en nuestra vida, vamos a estar siempre cargados y cansados, como dice el estudio y como dice la palabra de Dios. Pero si cogemos el yugo de Jesús, vamos a caminar livianitos como una pluma, así. Para concluir, les voy a pedir que abran Mateos capítulo 13, ya para terminar acá. Capítulo 13, versículo 10 al 17. Mateos 13. Voy a leer mi santa palabra acá. Y dice: entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros se os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se le es dado, porque a cualquiera que tiene, oiga bien esta palabra, se le dará,
y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, Le será quitado. hermano, es serio ahí, ¿no? será quitado, Aún lo poquito que cree que tiene, le será va a llegar a un punto que se va a dar cuenta que nunca tuvo nada. Ajá. Y ese es vamos a seguir leyendo acá. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas, oigan bien esta palabra es buenísima, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, tendremos nosotros una gran bendición aquí, Privilegio. un privilegio enorme, que nosotros tengamos esta oportunidad de escucharlo de la boca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿seguiremos nosotros oyendo sin entender? Esa es la parte donde yo engrano ahí, para mí. Yo digo, esta palabra yo la quiero aplicar en mí acá. ¿En qué parte yo estoy parado aquí? Ya yo llegué a entender y a escuchar la voz de Cristo Jesús que me está diciendo acá. O yo todavía estoy inclinado más en el punto terrenal, en el yo, como decía el hermano. Anoche hablaba con este hombre, se ha vuelto amigo mío. Dios lo viene restaurando poco a poco. Y me decía: David, yo me levanto todas las mañanas, hago mis quehaceres, hago todo mis quehaceres, pero cuando llega la tarde me frustro porque estoy solo. Y hablaba con la hermana María esta mañana eso. Y mi pregunta para él fue: ¿y cómo tú determinas esa palabra? Solo. Porque ¿qué te garantiza a ti tener una casa llena y vas a estar siempre solo o más solo? Sí, es que las terminologías de palabras que nosotros hemos venido escuchando nos han hecho entender lo equivocado. Hermano, yo le dije a él, el tiempo que Dios me permitió, que fueron 4 años que yo estuve solo, y aquí en la iglesia es testigo, fue el tiempo más hermoso que yo tuve con Dios, porque no tenía distracciones. Yo le digo, tú deberías de sentirte afortunado que Dios te está dando el privilegio de encontrarte primero contigo mismo y de entablar una relación personal con Cristo Jesús. Tú sabes el millón de personas que desearían estar en la posición que tú estás. Y me dice, contra David, me has hecho recapacitar, me has hecho ver de diferente punto de vista esto. Yo no tengo por qué estarme sintiendo así. Digo, ¿sabes cuál es? ¿Sabes? Y ahí le apliqué el segundo mandato que estamos hablando aquí. ¿Sabes cuál es tu problema? Hermano, porque la exhortación siempre tiene que venir. Siempre tiene que venir la exhortación. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú estás enfocado mucho en ti mismo. Yo,
yo estoy solo, yo no tengo a nadie, yo esto, sin darte cuenta la masiva bendición que Dios tiene derramada sobre ti. Enfócate por un momento en otras personas, en dar un consejo, un aliento, una palabra de aliento a otro, en ayudar a tu hermano, en estar pendiente de tu hermano, en socorrer a alguien. Olvídate de ti, ponte a un lado, ponlo en práctica. Me dice, oh, verdaderamente que eso es lo que yo necesito. Porque nos volvemos selfish. Yo estoy bien, y le digo que es un hombre que está, pero muy bien económicamente. Pero poquito a poco el Espíritu Santo está trabajando con él, Ya desistió de lo que estamos hablando de ídolos, de imágenes. Ya se dio cuenta verdaderamente que cuando el ser humano descansa no va al cielo. Ya entendió que no existe purgatorio. Sin yo traerlo a colación. Él mismo me ha venido haciendo las preguntas y yo todo lo que digo, la respuesta. David, y entonces el purgatorio, le digo, enséñame la Biblia. ¿En dónde la Biblia me habla a mí de purgatorio? Si tú me lo enseñas en la Biblia, podemos sentarnos y dialogar. Si tú me dices en la Biblia aquí que cuando alguien muere se va al cielo, pues vamos a hablar. Porque entonces el regreso de Jesucristo sería sin sentido. No tiene sentido. Porque la Biblia me dice que Jesucristo va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de una resurrección. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner de acuerdo con una ideología totalmente que no va de acuerdo con la verdad, con la palabra de Dios? Y ese hombre ha venido entendiendo de una manera que ahora él está investigando la palabra de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no hay gozo más grande en su corazón cuando usted se hace a un lado y pone a otras personas para que conozcan a Jesús. La recompensa es enorme. Usted está haciendo lo que verdaderamente es el yugo de Jesús. Mi esposa es testigo, mi hermana ahora también. Son horas que yo paso con ese hombre contestándole preguntas por teléfono. Porque ahí es donde está. Heme aquí, envíame a mí. Si yo desisto y le cuelgo a este hombre, entonces el conocer y llegar a los pies de Jesús ocurrirá imposible. Ahora, hermanos, hay que impartir esa semilla, que yo le garantizo a usted que el Espíritu Santo se encarga del resto. Con este señor yo no he tenido que doctrinarlo, yo no he tenido que decirle, mira que aquí dice aquí que no se hace esto, que no se hace lo otro, que restricción no hay necesidad de eso. Él mismo ha surgido haciendo las preguntas y la palabra de Dios le ha dado la respuesta. Entonces ahí es que nosotros empezamos a entender el mundo espiritual. No veamos el mundo terrenal. Porque si nosotros dejamos de atender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, vamos a andar así, cargados. No hay cosa más linda, hermanos, que ya uno estar despojado de todo. Hay cosas que a usted no le interesa más nada que una sola cosa: estar bien ante los ojos del Creador. Si vamos a cometer errores mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, pero errores no, ¿cómo se dice? Errores involuntarios. Involuntarios. Porque ya cuando el error es voluntario, existe una premeditación, una fabricación. Y eso se considera pecado. Cuando lo hacemos conscientemente. ¿Verdad? Exacto, existe lo consciente y lo subconsciente. Cuando usted hace conscientemente algo, usted es responsable por la acción, por lo que usted va a sembrar, por lo que usted va a hacer. Ahora, pero si nuestro enfoque es el yugo de Jesús, que es lo que leímos al principio, nosotros no vamos a andar con preocupaciones. El deseo suyo va a ser hacer el bien sin mirar a quién. Amar al prójimo verdaderamente. Usted usted va a dejar el estigma de elegir
personas por su color, por su raza, por su ética, por todo. Usted va a amar al prójimo sin ninguna condición. Así que, hermanos, acordémonos que vivimos en un mundo espiritual. El mensaje de hoy es que nosotros no nos despercatemos de dejar que Satanás venga, lo sacuda a usted y usted empiece a culpar a fulano, a sutano y a mengano. No. Yo le digo a la gente, reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted siente en su hogar, en su casa, una atmósfera, un aire fuerte, un aire pesado, reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Porque usted tiene a alguien que lo respalda. Y Satanás nunca podrá, no ha podido ni nunca podrá con eso. Así que nunca despercatemos el mundo espiritual que se mueve alrededor de nosotros, hermano. Un mundo que usted no ve. Pero Satanás está día y noche como león rugiente para devorarlo a usted. Y más usted, si usted está queriendo caminar con el yugo de Jesús, Satanás va a hacer lo imposible para sacarlo de ahí y hacerlo que caiga en el pecado. Así que, hermanos, número 1, no descarte el mundo invisible que se mueve alrededor suyo. Número 1. Y el más importante, no descarte los mandatos de Jehová. Porque si usted aplica esos dos, como dijo Jesús, ahí están toda la ley y los profetas. Así que pensemos que el yo amar a mi prójimo envuelve mucho más que simplemente darle un abrazo, simplemente darle una llamada. No, envuelve mucho más que eso. Envuelve de yo no caer en el juego de Satanás, hablando del hermano, codiciando del hermano, mintiéndole al hermano, haciendo esto. O sea, al final de cuentas, todos esos mandamientos se empiezan a ejercer sin uno darse cuenta. ¿Por qué? Porque estamos despercatándonos del mundo espiritual. Que Satanás va a buscar la riña entre el hermano, la pelea entre el esposo y la esposa, la pelea entre hasta la mamá y la hija. Un mundo espiritual, hermanos. Hay que vivir pensando, yo tengo que caminar con Cristo Jesús porque Él es el único que me protege de todo esto. Así que es muy importante. Yo espero que este mensaje del Señor que les haya traído el día de hoy nos ayude a crecer, a identificar verdaderamente cuáles han sido desde el inicio los propósitos de nuestro Padre Celestial. Así que mi buen Dios me los bendiga a cada uno y sigamos estudiando, es muy importante. Así que ahora, para cerrar, vamos a cantar un himno y después haremos una oración. Amén. Él es siempre nuestro Salvador
y Él, si caminamos con Él, nos guiará en todo camino. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amante y bondadoso Señor, una vez más, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por lo que usted ya prefijó de hacer por su palabra. Padre, que penetre lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones y podamos aplicarla en el día a día, Señor. Padre, ayúdanos a estar despiertos espiritualmente, a no dejarnos caer por las acechanzas del enemigo, a estar siempre, Señor, firmes hasta el día que usted vuelva, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día más. Ayúdanos a amar a nuestros prójimos para que podamos caminar vivos en esta tierra, Señor. Ayúdenos a permanecer en su palabra. Padre, que su ley sea un refrigerio para nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos caminar con el yugo que Cristo Jesús nos vino a traer, Señor. Ayúdenos a prepararnos para ese día, Señor, esperado, que Cristo Jesús volverá en las nubes y todo ojo le verá. Padre, que al primer sonar de esa trompeta, los muertos en Cristo, seamos nosotros ese grupo, Señor. Todo esto lo pedimos no porque seamos dignos ni merecedores, Padre. Y ahora, Señor, al regresar a nuestros hogares, pedimos su dirección, que nos guíe y nos lleve con bien. También, Padre, pedimos por los hermanos que no pudieron estar presentes esta mañana, que les guarde, que les bendiga, que su Santo Espíritu llegue hasta sus hogares y los rasguya y los pueda instruir cada día más, Señor. Que busquen de su palabra, que se mantengan espiritualmente conectados con Cristo Jesús, para que así, Señor, el día que Cristo vuelva, podamos ser esa gran familia que juntos nos podamos regocijar en la patria celestial. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que el buen Dios le bendiga, hermanos.